Buenas noches. ¿Ahí se oye? ¿Se oye? ¿No se oye? Ah, bueno, es que le falta volumen, pero ahorita se oye. Ok. Sí, ahí está. Gracias. Bueno, pues ya habrán notado que nuestros pastores Rodolfo y Adriana no se encuentran entre nosotros. Es que el día de hoy en Amistad de Puebla empezó un congreso que anualmente se lleva a cabo. Es un congreso de oración y nuestros pastores van regularmente a estos congresos, porque también ellos son miembros, recuerden, del consejo de lo que es la red de Amistad de Puebla, y normalmente aprovechan para poder reunirse antes de estos congresos. Pero con el favor de Dios ya los tendremos por aquí el próximo sábado. Estemos orando por ellos para que regresen con bien. Bueno, el pastor Rodolfo nos está dando los miércoles esta serie basado en la epístola a los Filipenses. El día de hoy no vamos a continuar con la epístola a los Filipenses. Lo hará el pastor Rodolfo el próximo miércoles. El día de hoy tengo preparado para ustedes un mensaje diferente, ¿de acuerdo? Este día, miércoles, para los judíos es un día de fiesta, el día de hoy, porque hoy concluye lo que se conoce como la fiesta de los tabernáculos en Israel. Y es el día de mayor celebración de esta fiesta, una fiesta que dura 7 días, pero el último día es un día de mucha alegría y de mucha fiesta. Entonces es muy significativo el día de hoy. Y yo a la charla o al mensaje que preparé le he titulado los 3 mensajes al final del Sukkot, porque ese es el nombre en hebreo que se le da a esta fiesta de los tabernáculos, el Sukkot, ¿sí? Y quiero hablarte de 3 palabras que Dios da. Y estas palabras que vas a escuchar en esta noche son palabras que hemos oído mucho, pero que tal vez nunca los había relacionado con la fiesta de los tabernáculos. En el libro de Levíticos, capítulo 23, es un capítulo donde Dios está hablando con Moisés, y precisamente Dios está hablando de las 7 fiestas. Estas fiestas son las fiestas del Señor. Le llaman fiestas solemnes, y son fiestas que Dios instituye para el pueblo de Israel. Tú puedes ver en el versículo 5 del capítulo 23 de Levíticos que empieza hablando de la fiesta de la Pascua, la primera. Número 2, versículo 6, habla de la fiesta de los panes sin levadura. La tercera fiesta lo menciona en el versículo 10 y es la fiesta de las primicias. Número 4, versículo 16, menciona la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas. Número 5, en el versículo 24, menciona la fiesta de las trompetas. Número 6, versículo 27, menciona la fiesta del Yom Kippur o de la expiación. Y la última fiesta del calendario hebreo religioso es la fiesta de los tabernáculos, que menciona ahí en el versículo 34. Y fíjate lo que dice: habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo. Esta fiesta se celebraba en el mes séptimo del calendario religioso. Dice: a los 15 días del mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Señor por 7 días. Una fiesta que duraba 7 días a partir del día 15 del séptimo mes del calendario hebreo. Más o menos en nuestro calendario gregoriano viene tocando septiembre, octubre. Varía porque es diferente al calendario hebreo. ¿De acuerdo?
el día de hoy quiero hablarte entonces de 3 palabras que el Señor da al final de la fiesta de los tabernáculos. Y el primer mensaje o la primera palabra o la primera promesa la encontramos en el segundo libro de Crónicas. Si gustas acompañarme, segundo libro de Crónicas. Para antes del capítulo 5 de este libro, Salomón había terminado de construir el templo para Dios. El primer templo. Un templo que David, el papá de Salomón, quiso construir, pero Dios no se lo permitió. Sin embargo, eso no estorbó para que David hiciera los planos de ese templo e inclusive juntar el material para la construcción del templo y una gran riqueza para construirlo. Capítulo 3 nos habla de eso. También el capítulo 4 nos habla del mobiliario que debía de llevar ese templo. Bueno, para el capítulo 5 ya está construido este templo con su mobiliario. Y en el capítulo 5, Salomón, el rey, convoca a todo el pueblo de Israel para trasladar el arca del pacto dentro del templo en el lugar santísimo. Hasta ese día, el arca del pacto se había movido de lugar en lugar a través del tabernáculo. El tabernáculo no fue más que un santuario portátil que Dios manda a Moisés que construya en el desierto cuando salen libres de Egipto. Ahora yo quiero que entiendas que el tabernáculo después se convierte en lo que es ahora el templo de Salomón. El tabernáculo y el templo de Salomón representan la presencia de Dios aquí en la tierra, en medio de su pueblo. ¿De acuerdo? Vamos a leer ahí en el capítulo 5 de Segunda de Crónicas, los versículos 2 y 3. Dice así la escritura: entonces Salomón reunió a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Dice el siguiente versículo: y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del 7º mes. ¿Cuál era esa fiesta? La fiesta de los tabernáculos. Ahora no estoy judaizando, no me malentienda, pero la fiesta de los tabernáculos tiene que ver con nosotros. Es más, cada una de esas fiestas que menciona Levítico 23 apuntan hacia Cristo. Y si algo representa o nos hace entender la fiesta de los tabernáculos, es que esa fiesta la celebraba el pueblo de Israel, porque por 40 años, de una manera sobrenatural, Dios sostuvo a su pueblo, lo protegió y lo proveyó. 40 años viviendo en tiendas, viviendo como nómadas. ¿Y de qué nos habla eso? De que tú y yo, como hijos de Dios, nuestra ciudadanía no está en este mundo, sino que tú y yo somos peregrinos solamente en este mundo. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Nuestra verdadera casa no está aquí, sino está ahí arriba. Y tú y yo solamente somos peregrinos, somos nómadas, para que me entiendas, en este mundo. Y eso es algo de lo mucho que representa esos tabernáculos. Pero hay más todavía. Vemos aquí que el rey Salomón convoca a todo el pueblo de Israel, porque él quiere dedicar el templo que acaba de construir a Dios. ¿Sí? Y eso es también lo que representa los tabernáculos o la fiesta de los tabernáculos. Una convivencia del pueblo con el rey. Y así va a ser
El día en que nuestro Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, venga a este mundo. Tú y yo, como su pueblo, conviviremos, nos reuniremos alrededor de Él. Y aquí vemos una tipología de Cristo en Salomón y de toda la iglesia en ese pueblo de Israel que se reúnen para celebrar esta fiesta en este primer templo que acaba de construir. Capítulo 6 nos narra la dedicación del templo. En este capítulo 6 de Segunda de Crónicas, tú puedes leer la oración que Salomón hace al Señor. Y es una de las oraciones más largas que hay en la Biblia. Y de nuevo llegamos al capítulo 7. Y en este capítulo 7 voy a leer del versículo 1 al 3 y dice: cuando Salomón acabó de orar, fíjate la manera de responder de Dios, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes a la casa del Señor, porque la gloria de Jehová había llenado la casa del Señor. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Imagínate la escena ese día de la dedicación. Está la multitud de gente, están las familias, ancianos, niños, matrimonios, hombres, mujeres, todo el pueblo congregado, porque es un día de fiesta y es un día donde el rey va a dedicar el templo. Después de que Salomón termina de orar, viene la respuesta del Señor a la oración del rey. Y date cuenta que Dios responde de dos maneras. Número uno, con su presencia. Cayó fuego del cielo. Imagínate la escena. Estaba en el patio el altar de bronce donde se presentaban los sacrificios, porque era la primera cosa con la que tú te enfrentabas al entrar al templo. El altar de bronce, el altar del sacrificio. Y en ese altar debía de haber fuego para poder quemar el sacrificio que se presentaba a Dios. Y dice la escritura que fuego cayó sobre ese altar, y ese fuego venía del cielo. Impresionante. Y además cayó la gloria de Dios sobre el templo, al grado que no había persona que pudiera estar adentro de la presencia del Shekinah de Dios en ese lugar. ¿A qué se refiere con que entró la gloria de Dios al templo? No sé exactamente qué significa. Si a la nube, una nube llegaría en simbología de esa presencia, o si fue una luz resplandeciente. Simple y sencillamente la palabra me dice que la gloria de Dios llenó la casa, llenó el templo que acababan de construir. La segunda forma como el Señor responde a la dedicación del templo y a la oración del rey es con un mensaje. Y este es el mensaje, este es el primer mensaje. Dice allí, acompáñame en el capítulo 7, versículo 12. Y dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar
por casa de sacrificio. Piensa en esto. Esto trasladado a la actualidad ya no se refiere a un edificio como esto. Ya no se refiere a un templo de material. Se refiere a tu persona. Tú eres el templo. Yo soy el templo. Y dice aquí: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Hazle así tú mismo. Yo he elegido, di, este lugar para casa de sacrificio. Y esto me traslada a Romanos 12:1. Porque ¿qué dice Romanos 12:1? Romanos 12:1 dice algo importante. Y dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio. ¿En qué? En sacrificio. ¿Qué presento a Dios en sacrificio? Mi cuerpo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Dios le está diciendo a Salomón: he escuchado tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y luego viene el versículo que todo mundo conocemos: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué promesa. Pero luego sigue diciendo: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Estás oyendo? Dice Dios: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque el templo era casa de oración también. Era una casa de sacrificio, pero también es una casa de oración. Y este templo tiene que ser las dos cosas. Porque ahora he elegido y santificado esta casa. Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios está diciendo: yo santifico esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Tú lees Apocalipsis y te vas a dar cuenta que los hijos de Dios tienen el nombre de Dios en la frente. Porque somos propiedad de Jesús. Él nos compró, no con oro, ni plata, ni cosas corruptibles, sino con su preciosa sangre. Y Él es nuestro dueño y le pertenecemos completamente. Somos su obra, y toda obra lleva el sello del autor, el nombre del autor. Para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Wow, qué palabra. Pero nota tú en el versículo 13 que el versículo 13 habla de crisis. Si yo cerrare los cielos, si yo mandare la langosta es el chapulín, no es la langosta de mar, si yo enviare pestilencia. Esto nos habla que Dios
permite las crisis en nuestra vida, pero no solamente permite las crisis en nuestra vida, sino también el versículo 14 nos muestra cómo salir de las crisis que vienen a nuestra vida. Y lo dice en el versículo 14. Número 1, con humildad, siendo humildes. En un momento de crisis, lo peor que una persona puede hacer es creer que todo lo sabe, es no aceptar consejo, que piense que no necesita de nadie. Es un error. Muchos de nosotros tal vez no salimos de nuestras crisis por el orgullo, porque somos sabios, o pensamos que somos sabios en nuestra propia opinión. Y cuando alguien cree que es sabio en su propia opinión, es poca la esperanza que hay para que esa persona salga de su crisis. ¿Por qué? Porque Proverbios 26, 12, la Escritura dice algo respecto a eso. Dice allí esta cita de Proverbios 26, 12: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Te das cuenta? Por eso es que lo primero para salir de una crisis es humillarnos, volvernos humildes, reconocer que necesitamos de Dios y necesitamos de la iglesia y necesitamos del consejo, porque en la multitud de consejos está la sabiduría. Lo segundo que dice el versículo 14 es salir de una crisis con oración. Es increíble, pero habemos cristianos que cuando estamos en medio de una crisis olvidamos el recurso más importante que tenemos, que es la oración. Tú te das cuenta en la vida de Moisés, cuando él va liderando al pueblo de Israel en el desierto, que cada crisis que él enfrenta, lo primero que hace Moisés es orar. Lo primero que hace es buscar al Señor. Quien se arrodilla ante Dios sabrá estar de pie ante cualquier situación, por más difícil que ésta sea, por más difícil que sea la crisis. De rodillas es como peleamos tú y yo como hijos de Dios nuestras batallas. ¿Por qué? Porque es el preludio para conseguir la victoria. Es de rodillas. El estar de rodillas en la mañana hará que tú y yo podamos estar de pie todo el resto del día y no caer. Mira qué importante es la oración. Por eso Efesios 6 en el versículo 18 dice que oremos en todo tiempo, y lo dice en el contexto de una guerra que tenemos, no contra sangre y carne, sino contra Satanás y toda su horda de demonios, hablando de la armadura espiritual. La tercera cosa que dice el versículo 14 es que debemos de ser sinceros. Porque el versículo nos dice que debemos de orar y buscar el rostro. Y algunos pensarán, oye, ¿qué no es lo mismo orar y buscar el rostro de Dios? No, no es lo mismo orar y buscar el rostro de Dios. Yo puedo estar hablando con mi esposa y no mirarla a los ojos, o hablar con una persona y no mirarla a los ojos. Yo puedo estar orando a Dios, pero no buscar su rostro. Buscar el rostro de Dios significa sinceridad. Reconocer que posiblemente la crisis por la cual estoy pasando es consecuencia de mi pecado, es consecuencia de algo mal que he hecho. Necesitamos ser sinceros con nosotros mismos
Y no buscar chivos expiatorios, a quién echarle la culpa de las crisis que podemos estar pasando. Reconocer nuestros propios errores. Y finalmente, dice el versículo 14, con arrepentimiento. Cuando hemos reconocido nuestros errores, cuando hemos sido sinceros con Dios y con nosotros mismos, lo único que hace falta es cambiar lo que tienes que cambiar en tu vida. Dejar lo que tienes que dejar. Porque la palabra de Dios dice: si se convirtieran de sus malos caminos. Y eso es arrepentimiento, un cambio de dirección. Bueno, ese es el primer mensaje. El segundo, te voy a llevar al libro de Ageo. Acompáñame ahí en Ageo. Ageo es un profeta después del exilio, después de los 70 años de cautividad en Babilonia. Y para la época de Ageo, Ageo es contemporáneo de Zacarías. Son los dos, Zacarías y Malaquías son los últimos 3 profetas menores que vienen en la Biblia. Y tanto Ageo como Zacarías fueron profetas que Dios usó para la reconstrucción del segundo templo. Porque antes de llevar cautivos, Babilonia al pueblo de Israel destruyó el primer templo de Salomón. Quedó en completas ruinas. Cuando después de 70 años vuelve un remanente de Babilonia a Jerusalén, se dan a la tarea de reconstruir el templo. Y aquí es donde Ageo está. En este libro vamos a encontrar el segundo mensaje que Dios da después de la fiesta de los tabernáculos. Y vamos a Ageo capítulo 2 para que veas. Y vamos a leer ahí en el versículo número 1, donde dice: en el mes séptimo, ¿qué se celebraba en el mes séptimo? La fiesta de los tabernáculos. Dice: a los 21 días del mes. ¿En qué día empezaba la fiesta de los tabernáculos? El día 15. ¿Sí? En el día 21 del mes, dice: vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de sus ojos? Dentro del pueblo que había regresado de Babilonia y estaban reconstruyendo el templo, había ancianos que cuando fueron niños, 70 años atrás, les tocó ver el templo de Salomón. Y ahora, al ver el templo que estaban reconstruyendo, pues era imposible que no compararan. Y cuando están comparando lo que están haciendo con lo que Salomón hizo, nada que ver. Nada que ver. Les parecía insignificante el templo que estaban construyendo. ¿Cuál es el problema de ese sentir de insignificancia? Que lo que estoy haciendo no vale mucho, que lo que estoy haciendo para el Señor es de poca monta, que lo que estoy haciendo para Dios pues no representa nada. Cuando hay ese sentir en el corazón, lo que trae es desánimo, desaliento. ¿Y qué va a pasar con ese desánimo y ese desaliento? Te va a paralizar para ya no servir al Señor. ¿Por qué? Porque dices tú: ¿yo para qué sirvo? Yo lo que hago para Dios es nada, es poco. Hay otras personas más calificadas, más aptas, con más talentos, con más dones, más espirituales. ¿Yo para qué? Y se autodescalifican porque hay un desánimo y un desaliento. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo, con ese remanente que había regresado a Jerusalén. Estaban comparando lo que estaban haciendo para el Señor y se les hacía nada. Había un peligro de que ya no avanzaran.
Y este es el mensaje precisamente que Dios les da al pueblo, precisamente para animarlos. Y acompáñame a leer el versículo 6 en delante del capítulo 2 de Ageo, cuando dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El Señor con este mensaje infunde aliento a un grupo de desanimados. Y les está diciendo a este pueblo: tienen un problema de miopía espiritual, porque lo que están viendo no están viendo más allá de lo material. Dios les estaba diciendo: tienen que levantar su vista por encima del horizonte para que puedan entender lo que yo estoy haciendo. El problema de tener los ojos en este mundo es que siempre nos va a llevar al desánimo. Y por eso la palabra de Dios nos dice que nuestros ojos deben de estar puestos arriba, donde está Cristo Jesús, y poder tener no una visión terrenal de lo que Dios está haciendo aquí en la tierra, sino una visión celestial. Cuando tú y yo adquirimos esa visión que viene de Dios, eso nos impulsa y nos anima a entender el panorama de lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Dios les está diciendo a este pueblo que está construyendo este templo: lo que están haciendo es 1,000,000 de veces más de lo que ustedes pueden llegar a ver o entender. Escúchame, la construcción de este segundo templo, que parecía insignificante, escúchame, es una tipología de la encarnación de Cristo. Es una tipología de la encarnación de Cristo. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 1, la escritura empieza diciendo precisamente que el verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho tabernáculo y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hubo un cumplimiento de que este segundo templo tendría una gloria mayor. Claro, si lo ponemos desde un punto de vista literal, pues este segundo templo fue después conocido como el templo de Herodes, porque Herodes lo embellece. Y es en este templo donde nuestro Jesús entraba y ministraba y enseñaba. Pero otra vez, el verdadero templo ya no era algo material, sino hablaba de la encarnación de Cristo. Por eso en Juan capítulo 2, después de que Él purifica el templo, Él les dice: destruyan este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. 2 versículos más adelante dice el autor del Evangelio: Jesús no se refería al templo material, sino a su propio cuerpo. Ahora escucha esto: este segundo templo ya no habla de un templo material, sino de un templo espiritual. Y Jesús es la cabeza de este nuevo templo, que es la iglesia. En Efesios capítulo 2
Pablo precisamente, hablando de esto, dice allí en el capítulo 2, dice el versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Te das cuenta? Primera de Pedro habla que este templo ya no está construido con piedras físicas, sino con piedras vivas. Y a ti y a mí nos llama piedras vivas. Por eso este edificio, dice aquí el versículo 21, va creciendo. Este edificio ya no crece, a menos de que lo tumbamos y construyamos. Pero desde que llegamos aquí, hace 16 años, este edificio no ha crecido, sigue siendo el mismo. Se han modificado espacios, pero sigue teniendo el mismo tamaño. Pero no es a lo que se refiere la palabra, sino a la iglesia, a ti y a mí, que debemos de estar creciendo. Ahora, ¿quién hace crecer el templo? Es Cristo, pero lo hace a través de ti y de mí. ¿De acuerdo? Tu trabajo y tu labor en el crecimiento de la iglesia es muy importante. En el capítulo 4 de Efesios habla de que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y para qué? Dice: para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, del templo de Cristo. Entonces nota tú que no son los pastores, que no son los maestros, no son los evangelistas ni los profetas los que edifican el templo. No, los pastores, maestros, apóstoles, evangelistas y todos esos lo que hacen es entrenarnos a ti y a mí para que nosotros edifiquemos la casa del Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo hacemos esto? Dice el versículo 15: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces tú y yo trabajamos en pulirnos los unos a los otros. Por eso cuando tú consuelas a alguien, cuando tú le das una palabra de ánimo, cuando tú ayudas a la necesidad de alguien, algún miembro de la iglesia, tú estás puliendo esa piedra. Y esa piedra viva está creciendo. Y con ese trabajo que tú y yo hacemos, que pareciera a lo mejor insignificante, es más, con darle un vaso de agua a alguien que tiene sed, tú estás operando, tú estás trabajando en el embellecimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el trabajo de cada uno es mucho más importante a veces de lo que llegamos nosotros a entender o a pensar. Así que no minimices ni descalifiques la obra que tú hagas por alguien en la iglesia, por más mínima que ésta parezca. Sino debemos de tener la visión que tiene el Señor, de ver que tú y yo estamos edificando el templo espiritual de nuestro Señor. Jesús lo hace a través tuyo y a través mío, para irnos perfeccionando. Amén. Muy bien. Y el tercer mensaje y último lo encontramos nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Este capítulo 7 nos narra al principio
que el versículo 2 dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Nuestro Señor, para este momento, Él hace su ministerio en Galilea. Ya no baja a Judea, ya no baja al sur de Israel. ¿Por qué? Porque ya había una persecución por parte de los judíos. Querían prenderlo y querían matarlo, dice la Biblia. Por eso su ministerio lo empieza a hacer en el norte, en Galilea. Pero cuando toca esta fiesta de los tabernáculos, forzosamente tenía que bajar para llegar a Jerusalén, donde estaba el templo, corriendo el riesgo de que lo capturaran y después lo mataran. Sin embargo, vemos que nuestro Señor Jesucristo viene a la fiesta, e inclusive dice ahí el versículo 14 que a mitad de la fiesta de los tabernáculos Él sube al templo y empieza a enseñar públicamente. Qué valor de nuestro Señor. Pero así era de valiente nuestro Señor. Aún con amenazas de muerte, nada lo paraba. Y estando allí, en ese lugar, dice el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, o sea, un día como hoy, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Qué increíble. En ese último día de la fiesta de los tabernáculos, era un día solemne, era un día de reposo instituido por Dios, y era un día de alegría. Lo que hacía el sacerdote es que en ese último día tomaba una jarra de oro puro y bajaba al estanque de Siloé, que estaba al pie de la montaña de Sión, y tomaba agua de ese estanque de Siloé y volvía a subir por las escalinatas. En una procesión de judíos subían hasta el templo. Y entrando en el templo, lo que hacía el sacerdote era derramar esa agua sobre el altar, en una representación de que Dios de manera sobrenatural proveyó el alimento y la bebida que ellos necesitaban para sobrevivir. Maná del cielo y agua de la roca. Y eso es lo que representaba esa agua que derramaban allí. Una especie de libación, de sacrificio. Imagínate la escena: el sacerdote con toda la gente que lo va siguiendo, y de repente derramando el agua en el altar, y está ahí Jesús, y está el evento en plenitud, y de repente dice allí que Él alzó su voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La verdadera agua no era la que el sacerdote estaba derramando en el altar. Esa era un agua física. La verdadera agua viva, la verdadera agua espiritual, era Cristo. Pablo dice a los corintios que Él fue la roca que siguió al pueblo de Israel. Esa roca que dio agua en el desierto es una figura de Cristo. Aquella roca que fue golpeada por Moisés, y que al momento en que la golpea, brotaron ríos de agua para dar de beber a todo un pueblo sediento. Ese es Cristo. Y el mismo Cristo está diciendo, está haciendo una convocatoria, está diciendo una invitación: el que tenga sed. Pregunta: ¿quién tiene sed? La respuesta a esa pregunta
Es lo que dice David en el Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esa sed, escúchame, la sienten todas las personas en el mundo. Es una sed espiritual. El problema es que la gente no sabe dónde saciar esa sed. Por eso el hombre instintivamente, es algo inherente en él, siempre busca conectarse con algo más grande que él, porque Dios ha depositado esa sed en toda la raza humana. Pero el hombre ha tratado de saciar esa sed en religiones que finalmente no sacia absolutamente nada, y siguen sintiéndose vacíos o que les falta algo. Y el único que puede solventar esa necesidad es Cristo Jesús, el agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No solamente es una promesa de saciar nuestra sed, sino también es una promesa de que tú te vas a convertir en un canal por donde va a fluir y donde va a brotar esa agua viva para dar de beber a los sedientos en el mundo. Vivimos en un mundo que es un desierto, y el mundo necesita de estas aguas. Muchos lo ignoran, no saben, y están bebiendo de aguas que son pozos envenenados. Están bebiendo aguas amargas, mará, como le pasó al pueblo de Israel en el desierto, porque no saben dónde encontrar esa agua que les va a vivificar, que les va a calmar su sed. Como cuando Jesús invita a la samaritana y le dice: dame de beber. Jesús le dice: si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría de esa agua viva. La samaritana encontró esa roca de agua de la cual bebió, y ella se convirtió en un canal, porque de su interior brotaron ríos de agua viva, porque ella fue la que dio el anuncio a Samaria y les dijo: hay un hombre que me acabo de encontrar en el pozo de Jacob, el pozo donde sacamos agua todos los días, y me acaba de decir todo lo que ha pasado en mi vida. Él es el Cristo. Y la gente del pueblo salió y se dieron cuenta que Él era el pozo de agua viva que ellos necesitaban. Hubo un avivamiento en Samaria por encontrar este pozo de agua viva, un pueblo que estaba sediento. Entonces hemos visto tres palabras que Dios ha dado al final de la fiesta de los tabernáculos. Vimos Segunda de Crónicas capítulo 7. Tal vez tú estás pasando por una crisis. Bueno, hay una promesa en Segunda de Crónicas 7:14. La segunda palabra la vimos en Ageo capítulo 2, versículos 6 al 9. Tal vez tú estás pasando por algún desánimo, algún desaliento. Esta es una palabra de ánimo de parte de Dios. O tal vez la tercera palabra, tú estás pasando por algún desierto y necesitas agua para beber. Y ahí está la invitación en Juan capítulo 7 de Cristo invitándonos a acercarnos a Él para tomar de esa agua viva, y que tú puedas convertirte en un canal de agua para otros, para tu familia y para tus vecinos. Amén. Vamos a terminar orando. Te invito a que cierres tus ojos por un momento allí. Y Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, que tú eres un Dios que tiene cuidado de su pueblo. Señor, hoy estamos recordando en este día
el final de esta fiesta que tú instituiste en el Antiguo Testamento para tu pueblo Israel, esta fiesta de los tabernáculos. Señor, te damos gracias por el tabernáculo que nos has dado, que es nuestro cuerpo. Gracias, Señor, por este tabernáculo. Ayúdanos a cuidarlo. Ayúdanos a santificarlo. Ayúdanos a que este tabernáculo esté consagrado para ti. Que este tabernáculo, Señor, te sirva a ti. Gracias, Señor, porque nuestro cuerpo es templo, es tabernáculo del Espíritu Santo. Señor, y anticipadamente te damos gracias por el tabernáculo eterno que tú nos darás, porque ciertamente este cuerpo se está deteriorando, pero Señor, has prometido que un día nos darás un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado. Será lo último de la redención de nuestro ser. Gracias, Padre, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que hoy habita en cada uno de nosotros. Señor, gracias por cada una de tus promesas. Gracias por cada una de estas palabras que tú diste, Señor, para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder agarrarnos de cada una de estas promesas y vivir en fe, pisando cada una de ellas, apropiándonos de ellas en fe. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.